Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más, con mucho afecto y cariño, les saludamos a usted y a su distinguida familia en esta hora en que juntos nos disponemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer la parte introductoria de la lección número 11, donde estaremos hablando sobre la misión en favor de los no alcanzados en su segunda parte. Ya la semana pasada, por la gracia de Dios, dimos unos toques especiales sobre esa clase que Dios desea que sea alcanzada, la clase que pertenecen a esa clase de las personas que vivían en naciones paganas donde se tenían varios dioses, y hoy, por la gracia de Cristo, en esta parte introductoria, pues estaremos dándole seguimiento a este tema de tanto interés, el trato de Dios con los paganos, con la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, y que nosotros estaremos puntualizando en el día de hoy. Quisiera saludar aquí en cabina una vez más al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios a esta lección. Es pastor, que nuestro Dios bondadoso continúe derramando bendiciones sobre usted y su distinguida familia. Dios le guarde siempre. Amén, muchas gracias, mi querido y distinguido amigo y hermano pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Que Dios pueda seguir usándolo como hasta ahora lo ha hecho, para con su simpatía y entrega y sobre todo aprecio y servicio a la causa pueda mantenerse firme y fiel en el nombre de Cristo. Amén, muchísimas gracias. En este momento quisiéramos invitar a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan desde diferentes partes del país y del mundo, para que en reverencia podamos orar. Amantísimo Padre Celestial, en este momento abrimos nuestras mentes al poder y a la influencia del Espíritu Santo para que nos capacite, para que nos ilumine, y cada una de las enseñanzas que hemos de recibir de tu palabra podamos guardarla y ponerla por obra. Gracias porque así nos ayudas y confirmas nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Ángel Dayan, estamos en una semana cumbre ya, en lo que tiene que ver para la Iglesia de Dios en esta tierra, y para los amigos que tienen cierto grado de simpatía con lo que nosotros realizamos aquí en la República Dominicana, que estudian con nosotros las Sagradas Escrituras y que constantemente están escuchando la radio. Ya esta es la semana que a partir de este momento empieza en torno a lo que será la ofrenda de gratitud, y durante toda esta semana pues estaremos recordando a los distinguidos amigos oyentes, a nuestros hermanos y a todo aquel que se integra cada día a estudiar la palabra de Dios, el gran compromiso de adoración que tenemos el próximo sábado 16, al cual ya está señalando, en la medida que pasa cada día, pues nos acercamos a ese gran evento, a esa gran fiesta de gratitud. Sin duda alguna, cada uno de nosotros, al expresar que en Dios confía, está haciendo un repaso de todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida o ha permitido durante todo el año 2023, y expresar confianza, fe, dependencia de Dios nos permite crecer más de lo que corresponde y de lo que se debe, siempre con una decisión de confianza y dependencia del poder del Espíritu Santo. Es un momento para nosotros alabar a Dios por ello. Amén. Bueno, pastor, ya decíamos antes de la oración, en nuestros comentarios iniciales, de que esta lección es una continuación de la que iniciamos la semana pasada, ya en una segunda parte donde seguiremos hablando sobre los no alcanzados. Estaremos viendo
el trato del Señor con los creyentes de otros pueblos en el Antiguo Testamento y por qué Dios estableció al pueblo de Israel en el centro de estas naciones con un propósito especial. También se está abriendo en esta semana un estudio muy interesante que tiene que ver con la misión en regiones mucho más alejadas. Estaremos viendo también en esta semana En busca de las multitudes en Tiro y Sidón, y dos interesantes temas que estaremos viendo en esta semana tiene que ver con Despídela, especialmente para hablar de la mujer sirofenisa, y estaremos viendo Fe en la tierra, una gran pregunta, fe en la tierra. Esos son de los temas que estaremos viendo en la presente semana y que estamos motivando para que usted, apreciado amigo, querido hermano, se mantenga con nosotros estudiando los diferentes temas que veremos durante la semana. Hay un pasaje de la Biblia que ha de acompañarnos en Mateo capítulo 15, versículo 28, Pastor Machuca. Mateo capítulo 15, versículo 28 nos dice la palabra: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo capítulo 15, versículo 28. Cuando nosotros vemos esta declaración de Jesús, la circunscribimos en un contexto de un milagro que, aunque entendemos que probablemente las personas entiendan que no merecen el favor de Dios, que no merecen el cuidado providencial porque se le menosprecia o se le aparta, ya sea por su clasificación social, por el país o la nación a la que pertenece, encontramos a un Jesús que sin duda alguna se muestra interesado por aquellas personas que también necesitan la intervención de Dios. Y es lo que vemos nosotros desde el principio, un Dios amoroso que buscó a sus hijos perdidos en los mismos inicios de una creación reciente, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, según lo que nos ofrece el capítulo 3 de Génesis, versículo 9, nos damos cuenta que Dios, como de costumbre, viene a su encuentro en búsqueda de sus hijos, sabiendo y entendiendo que han desobedecido y se han apartado, pero el tierno cuidado providencial de Dios no se ha apartado. Hasta hoy, ese mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a aquellos que están perdidos, según lo vemos en los mensajes que el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 6 al 12, ahí vemos el triple mensaje angelical que muestra también cómo a través del tiempo y el cumplimiento profético nos da a entender claramente que Dios ha estado al control y ha estado en búsqueda de aquellos también que han estado en separación de Dios por decisión propia o aún por ignorancia. Dios está incluyendo los perdidos de todas ciudades, de todos los lugares, y sobre todo, la presentación de la salvación en Cristo Jesús como la solución a su problema. Esa es una buena ilustración del versículo que usted acaba de citar y que estaremos memorizando en esta semana. Siempre decimos que es un texto clave, fundamental para uno entender las demás lecciones que vienen. Aquí se está estableciendo una base, como bien usted estaba puntualizando, de que el Señor no hace acepción de personas en torno a lo que tiene que ver con la salvación. Fue predestinada para todo el mundo, para todo aquel que cree, como dice San Juan, capítulo 3, verso 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese pasaje de la Biblia pone un ingrediente muy importante, tiene que ver con la fe, independientemente de la nacionalidad, en qué región vive, no importa cuál sea el color de su piel, cuál es la raza. Dios siempre ha tenido un plan, un proyecto especial para la salvación de los seres humanos, y hay un dato muy importante en este mismo principio de la lección donde habla acerca de lo que hizo en una publicación que en el año 2018 que la Organización de Naciones Unidas publicó en cuanto a las estadísticas según las cuales el 55% de la población de este planeta vive en zonas urbanas, y esta cifra va a aumentar considerablemente si el tiempo dura hasta el 68% en el año 2050. No tenemos opción, debemos dar testimonio
a los que viven en las grandes ciudades. Y parece ser que muchas personas han tomado la iniciativa de mudarse de las grandes ciudades para establecerse en los campos. Y la pregunta que yo le hago, Pastor Machuca, estas personas que se mudan en las grandes ciudades o están en las grandes ciudades de diferentes culturas, de diferentes idiomas, si todos nosotros asumimos el hecho de que tenemos que ir al campo, ¿quiénes van a evangelizar a ese 68% de las personas que estarán viviendo en las ciudades para esa fecha, según publicó la ONU? El 68% de la población mundial vivirá en las grandes ciudades, e imagínese, Dios que ha llamado un pueblo para que se convierta en la luz de este mundo, si dejamos las ciudades vacías, entonces ¿quién le va a predicar a esa gran cantidad de personas que viven o estarán viviendo en las grandes ciudades? Sin duda alguna, los resultados que vemos en relación con esas estadísticas tienen diferentes tipos de análisis. Desde el punto de vista sociológico, hay que entender que la gente emigra, se mueve de un lugar a otro y específicamente a las ciudades en búsqueda de una mejor vida, porque pueden conseguir trabajo, estudio y una serie de facilidades que van haciendo de la vida un poco más fácil y de mayor desarrollo en la prosecución del éxito, del crecimiento y de la superación. Fíjese que nuestros campos de donde venimos se quedan solos. Ya la amplia producción de mano de obra que existía va disminuyendo con el tiempo, porque las personas van saliendo de las ciudades, de los campos, y se van moviendo a las ciudades. En este caso, también nosotros debemos tomar en cuenta una amplia preocupación por esto. La iglesia ha estado estas últimas décadas ha estado reforzando, capacitando y entrenando para nosotros alcanzar las personas en las ciudades, con el testimonio, con la predicación del evangelio, con los medios, y por eso la fe nuestra debe fortalecerse en cumplir y hacer todo desde el método de Cristo. Conforme a su comentario, voy pensando que la gente se mueve a las grandes ciudades por asuntos económicos, y muchos religiosos, muchas personas que creen en la palabra de Dios, precisamente huyéndole a esa gran multitud de personas donde se ha incrementado de forma extraordinaria quizás el asunto de la corrupción, el ruido, la música, las grandes ciudades atestadas de vehículos. Hay algunas personas, entiéndase, muchos religiosos que están pensando mudarse a los campos con el propósito de asegurar su crecimiento espiritual. Yo pienso, Pastor Ángel Dayani, amigos oyentes, que el pensar y estar enfocados, motivados en esa razón no es bueno. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si la gente que es temerosa de Dios por buscar cierto grado de bonanza, de paz, de tranquilidad en el campo, que por supuesto están quedando vacíos, entonces, ¿quiénes van a evangelizar a aquellos que vienen del campo a las ciudades por asuntos económicos? Y hay que sentarse y detenerse fríamente para pensar en planes y proyectos para uno evangelizar y dar testimonio de que Cristo Jesús puede transformar los corazones, y que independientemente por la razón económica o lo que sea, la gente se mude en las ciudades, necesitan de gentes comprometidas con este evangelio de Jesucristo y llevar en las grandes ciudades estos temas que son de tanto interés, de asunto de la eternidad, como es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, vivir en los centros, en las ciudades, desde el punto de vista de la fe, demanda un gran esfuerzo y una gran preocupación para mantenerse y para buscar el crecimiento, porque los desafíos en las ciudades no son los mismos que en los campos. Ya hablando desde el punto de vista de la fe, nosotros como cristianos debemos entender que la preocupación debe ser legítima en aquellas cosas que no son de mucho agrado y de mucho favor para nuestra vida espiritual. Pero también una vida más saludable, un estilo de vida que nos motive a vivir más y mejor, debe también tomar en cuenta otros elementos que necesariamente tú no lo encuentras en la ciudad, a menos que tú puedas proveer el ambiente y el cuidado para ello. Nosotros sí debemos
entender que nuestra preocupación por los centros urbanos que van creciendo cada día más, no horizontal, sino vertical. Fíjese que donde habían 20 casas, ahora fácilmente vas a encontrar 10, 15 torres. Uh-huh. Entonces, ya las personas en la misma condición, en la misma forma de vivir, te va diciendo más o menos qué es lo que quiere. Eso debe llevarnos a nosotros a buscar a usar el método de Cristo para allegarnos a ellos y no dejar a un descuido espiritual, de un desconocimiento, porque ellos están en la ciudad y nosotros nos vamos a los campos. Al contrario, debemos poner, como también hacemos referencia a nuestros escritos, centros de avanzada que nos permitan estar siempre llegando a esas personas con un estilo de vida saludable, con una educación cristiana de calidad, con principios que ayuden a la gente a no olvidarse de Dios a medida que están involucrados en esta vida motora, esta vida que se mueve a una velocidad que va muy rápido. Entonces nosotros necesitamos hacer presencia a través de nuestras escuelas, universidades, a través de nuestros centros, restaurantes y centros de influencia, para que la gente en la ciudad también tenga opciones, que no se olvide de que hay un mensaje que ellos deben abrazar y tomar en cuenta, que le va a mantener más saludable, le va a mantener con fe y confianza y preocupado por una vocación de servicio que les haga crecer más. Reflexionando en su comentario, ya haciendo alusión a muchas de las instituciones que como religiosos nosotros tenemos dentro de las ciudades, y que están las comisiones para que en esas diferentes instituciones se presente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido es bueno reflexionar también de manera particular qué está usted haciendo, cuál es el plan que tiene para llegar a esas personas que están pasando por momentos difíciles en las grandes ciudades. Y esto nos hace pensar en una misión importante que Dios dio a un profeta llamado Jonás, para que fuera a predicar a un pueblo altamente corrupto, Nínive, una ciudad donde vivían alrededor de 120,000 personas que no conocían del Señor. Y cuando Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a ese lugar, se negó rotundamente. No quería que estas personas, según él, tan corruptas, estas personas que estaban tan desprovistas de la gracia de Dios, tuviesen el privilegio de escuchar acerca del plan y el proyecto de Dios que tenía para ese pueblo y para toda la humanidad, y tiene. De manera que en muchas oportunidades accionamos y actuamos como lo hizo Jonás y no logramos percibir la gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Y esa ilustración que encontramos precisamente en ese libro que lleva el nombre del profeta Jonás, ahí encontramos esa interesantísima historia. De manera que cuando estuvo sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo también ejemplificó la forma correcta en que uno debe interactuar con la gente. Jesús ministró no solamente a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a los de las regiones extranjeras, es decir, a los de afuera de la nación judía y del pueblo elegido, independientemente de cuál sea la situación en términos moral que estén viviendo las ciudades. De hecho, mientras más corruptas sean las ciudades, mientras más situación de alejamiento tienen acerca de Dios, es ahí cuando usted de manera particular o como institución y como iglesia tenemos que accionar en favor de esas personas, porque se necesita en este tiempo que muchos de nosotros pues asumamos con responsabilidad y con amor el mensaje que Dios ha puesto en nuestros hombros para predicar acerca de estas buenas nuevas de salvación, que es precisamente la misión que tenemos como pueblo. Cuando vemos a Jesús haciendo este milagro, nos damos cuenta que la declaración que aparece en el capítulo 15, versículos 21 en adelante, utilizando como punto de referencia el texto bíblico central, que fue el versículo 28 del capítulo 15 de Mateo, se hace en el contexto de una mujer cananea. Pues bien, entonces decía
que el contexto que nos brinda la palabra de Dios de esta persona que no era judía, era una mujer cananea. Y a hacer referencia a los cananeos en la palabra, más adelante estaremos analizando un poquito más de esta historia. Pero lo propio es que esta antigua raza cananea viene específicamente por los cananeos, pero los griegos los llamaron fenicios de manera especial porque por la compra que hacían de un tipo de tela o una analina de púrpura o foinis que solían comprar ellos cuando comenzó el comercio en la región del mar Egeo. Específicamente entonces ellos, al tomar siempre y usar de manera oportuna ese tipo de compras, se les identificó, y posteriormente ya vimos cómo se les identificó con esto y se les llamó así. Los cananeos eran de ascendencia camita, pero poco después que se establecieron en Palestina adoptaron el lenguaje semítico y adoptaron la cultura del momento, de tal manera que llegaron a parecerse prácticamente y a confundirse dentro de la mezcla que hacían. Los judíos realmente eran semitas y había mucho parecido con el idioma y las características culturales, y los hebreos y los cananeos en esa mezcla. Aquí encontramos esta mujer a la cual Dios, Jesucristo, hace un milagro. Y este reconocimiento de decir, grande es tu fe, indica que no solamente encontraremos y tenemos fe y preocupación por los asuntos espirituales con los de nuestra comunidad religiosa, sino también con aquellas personas que, si bien es cierto, no son de la misma cultura nuestra, pero han estado también involucrándose con nosotros, han estado escuchando con nosotros y han estado creciendo con nosotros. Y su preocupación y su entrega en el crecimiento espiritual también es valorado y aceptado por Dios, de tal manera que se presenta y se registra este milagro en la Escritura. En diferentes lugares donde se establecen templos de adoración a Dios, esos lugares reciben personas que aparentemente no son creyentes, aparentemente. Estoy haciendo el énfasis, aparentemente no son creyentes. Sin embargo, usted encuentra, Pastor Machuca, que no pertenecen a una congregación determinada, en este caso alguien que llega a una de nuestras congregaciones y empieza a testificar del amor profundo que siente por el Señor y anda buscando personas que puedan compartir su fe con ellos, como es el caso de la mujer que usted acaba de citar en las Sagradas Escrituras, en Mateo 15 y en Marcos capítulo 7. Ahí encontramos un ejemplo muy interesante de lo que Jesús hacía, cuál era el trato que tenía con aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío. Más adelante vamos a estar analizando algunos casos de mucho interés, porque si hubo algo que Jesús le prestó atención, fue a ese ministerio en favor de aquellas personas que eran rechazadas por su propio pueblo, como rechazaron también al mismo Señor Jesucristo, y Jesús estableció un ejemplo maravilloso de lo que significa ser un misionero en tierras extranjeras. De manera que ese es un fuerte énfasis que nosotros estaremos haciendo durante toda esta semana, y el modelo, el ejemplo de cómo trabajar con la gente que no pertenece a tu pueblo, lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo. Claro está que el mayor ejemplo es Jesús. Los pasajes que estaremos citando o los puntos históricos que estaremos mencionando durante la semana nos van a ayudar a nosotros a entender que el primero que usó este modelo y esta preocupación por llegar y presentar un mensaje de salvación a aquellos que no eran judíos fue el mismo Jesús quien lo ministró. Fíjese cómo la primera vez que ocurrió esto fue en Sicar, en Samaria, según Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. La segunda vez lo vemos mencionado en Capernaum, como bien lo registra Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Y la tercera vez, las características la vemos ahí en las cercanías de Gadara, específicamente como lo registra Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 20. Es decir, en su estela luego veremos a los samaritanos también, que estaban emparentados con los judíos, y otros elementos más que
se desprenden con otras historias, como también la del centurión que simpatizó con los judíos y creía en las prácticas de ellos. También el milagro de Cristo que hizo en armonía con los dirigentes, específicamente con este centurión, porque tenía fe y confianza en Jesús. Y muchos más. Entonces, durante esta semana nos estarán llevando a nosotros a entender que realmente la misión en favor de los no alcanzados en esta segunda parte fue muy amplia y fue registrada muy específicamente en cada paso de la historia que los evangelios nos ofrecen de Jesucristo. Así que lo propio y lo mucho, y lo poco o lo que podamos concentrar para sacar y aplicar a nuestra vida, debemos hacerlo hoy. Haitianos, mexicanos, venezolanos, colombianos, estadounidenses, europeos, cualesquiera habitan con nosotros, compartimos unos y otros, son blancos del Evangelio. No podemos negarle, no podemos excluirlos, tenemos que involucrarlos y llegar a ellos, porque también a ellos les pertenece el derecho de la salvación, según la Escritura nos relata. Se ha colocado la base, el fundamento de esta parte introductoria de la lección número 11, y nosotros esperamos que la motivación sea lo suficientemente fuerte por parte del Espíritu Santo para que nos quedemos en cada día de la semana estudiando los diferentes temas de los cuales ya hemos presentado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bondades, gracias por el privilegio de compartir el estudio de tu santa y bendita palabra, y esperamos que el Espíritu Santo nos vaya moldeando conforme nosotros recibimos estas enseñanzas, que puedan ser puestas en práctica para ayudarnos a crecer espiritualmente y para ayudar a otros en este proceso de conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Favores que pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.